megaproyectos más importantes que ha tenido Jalisco en sus últimos años son sin duda los de la presa Arcediano y el Zapotillo, que han resultado como almas gemelas por los proyectos fallidos, por el derroche económico, según los ciudadanos, y sobre todo por la falta de transparencia. Hoy vamos a ver esa parte de los vecinos, de los ciudadanos que se sentirían muy afectados con el desalojo de sus tierras de Temacapulín. Vea usted. La presa como un elefante blanco donde le están sacando, le están exprimiendo pues todo el recurso que pueden. Somos los hijos ausentes, como decía Betty, pero no indiferentes. Inclusive muchos de nosotros que estamos allá en el exterior del pueblo de Temaca, estamos más conscientes quizás de muchos de aquí. Pero nosotros vamos a quedarnos aquí y vamos a defender nuestro pueblo hasta el triunfo. El impacto que va a tener en empleos, en turismo, pero sobre todo en la producción de alimentos. Fue a principios del año 2000 cuando se licitaron las dos grandes obras que conformarían el megaproyecto El Zapotillo. Fue el 2005 para ser más precisos. Una presa y un acueducto que, según se prometió, ayudarían a resolver los graves conflictos de abasto de agua que padecen Guanajuato y Jalisco. Las autoridades explicaron que el proyecto estaría diseñado para trasvasar el vital líquido del Río Verde a León, Guanajuato, y así brindar agua potable a ambos estados. Pero pronto surgieron las quejas y oposiciones de quienes se verían seriamente perjudicados por la manera en que se trazó esta gran obra. Hemos aprendido mucho lo referente a las presas y a todo esto, al teje y maneje del gobierno, los robos y todo eso. Hemos visto por qué se construyen las presas, que es únicamente por robar, no en realidad por dar agua, sino porque es la manera más fácil de robar el dinero al país. Para nosotros el sistema Zapotillo, acueducto Zapotillo-León es... la obra hidráulica, homenaje a la corrupción. Desde que se fundó, han querido destruirlo, han querido adueñarse de él y no han podido, y aún todavía, y la verdad, no lo podrán. Por ejemplo, cuando tomamos la presa, yo siempre creí que nos iban a matar y aún así nos atrevimos a estar allá y estuvimos allá y yo creía que nos iban a mandar el ejército a exterminarnos a todos luego. No nos vamos a mover de aquí, claro que no. Pues hemos estado dispuestos, yo creo, hasta morir. La lucha de activistas, productores, habitantes de los poblados afectados se ha extendido ya por casi 15 años, pero su batalla les ha pasado una factura muy alta a su calidad de vida y a su salud. Lo que está en juego es el patrimonio de cientos de familias, el legado por el que han trabajado a lo largo de los años. Y sin embargo, hasta ahora el Zapotillo ya les arrebató su tranquilidad y la certeza sobre todo del futuro y hasta su salud mental. El problema de la presa vino a ocasionar depresión, angustia, por la cual han muerto, pues, yo creo 100 personas ya. El primero que murió fue mi amigote Aurelio Torres, que se le desarrolló un tumor en la cabeza en los inicios del proyecto de la presa del Zapotillo. Luego ya le siguió mi tía Silveria, mi tío Juan, Toña la Prieta, Toña la Güera. Esos 13 años han sido súper difíciles para nosotros, pero podría decir yo que los primeros 5 o 7 años fueron súper más difíciles, pero no tanto para los jóvenes, sino para las personas adultas. Las personas adultas no estaban preparadas para recibir esa noticia. Ellos se sentían incapaces y es cuando la depresión llegó y muchos de ellos fallecieron. Había como más o menos un comportamiento
¿no? En la comunidad en torno a las defunciones, y cuando hay procesos de conflicto más agudos, vemos que se aceleran los procesos de muerte. Más de 1 millar de personas habitaban en Temacapulín, Acacico y Palmarejo, 3 poblados con una cultura milenaria que se extiende hasta tiempos prehispánicos, donde se produce una cantidad muy importante de alimento en sus miles de hectáreas de tierras fértiles y donde se desarrollaba tranquilamente la vida de estas comunidades, al menos hasta el 2008, cuando el entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, dijo que la cortina de la presa mediría 105 metros y se tendrían que inundar estos 3 pueblos, cuyos habitantes serían desplazados. El río es la fuente viva, la fuente que hace que estos pueblos de los altos y que divide, tiene que ser un termo, si ha permanecido por más de, pues son tiempos de Mesoamérica, de los Pleistoceno, donde todo el tiempo este río verde ha figurado el termo para que se conserven nuestras tierras áridas, que dijo Agustín Yáñez. Si en esa cuenca del Río Verde tenemos a la región agropecuaria más importante del país y de América Latina, pues necesita disponer del agua necesaria para producir alimentos. Que alimenta en gran medida al estado de Jalisco, en el área metropolitana, en un porcentaje cercano al 80%, y a nivel nacional casi 1 de 4 alimentos se producen en esta región. Se está centrando demasiado en la cuestión social de la inundación de pueblos y de la cuestión cultural que representa esto en Temacapulín, Acacico y Palmarejo, sin tener una perspectiva amplia de todo lo que conlleva el proyecto, la afectación que vamos a tener nosotros dentro de la región de los Altos de Jalisco. La historia del Zapotillo se ha tramado a través de promesas y decisiones que claramente favorecen el negocio particular por encima del bien comunitario. Una narrativa donde incluso se han hecho declaraciones que, con el tiempo, han demostrado ser simples engaños, como cuando el gobernador jalisciense Aristóteles Sandoval aseguró en su cuenta de Twitter en el año 2013 que Jalisco sería el principal beneficiado y que Temacapulín no sería inundado. Corría el año 2012 y Aristóteles Sandoval buscaba posicionarse como gobernador de Jalisco. Una de sus más importantes promesas de campaña fue el apoyo que parecía respaldar a la comunidad de Temacapulín, quienes llevaban ya al menos 6 años en su lucha por detener la presa del Zapotillo. Al año siguiente, lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación detuviera precisamente la construcción. Pero la lucha de los pobladores, desigual y avasallada por el poder y el autoritarismo, continúa. De manera ilegal e irregular se empezó a construir en el año 2009. Desde entonces, este proyecto ha estado mal planteado desde su inicio. Por un lado, hay 3 derechos fundamentales que nunca fueron consultados: el derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho a la consulta. El proyecto del Zapotillo es el ridículo más grande que puedes ver, por lo siguiente: quienes hicieron ese proyecto en su vida pensaron en darle agua a Guadalajara. Ese proyecto lo hizo Enrique Dau Flores y Francisco Javier Ramírez Acuña para apoyar a Guanajuato. Concretamente, obedecían totalmente a Vicente Fox. Y más sus gobiernos y la ambición de los empresarios de León, junto con Fox, que fue el primero que empezó a molestar aquí, para llevarse el agua a León, a las tenerías. Yo nomás estuve hace 15 días en San Miguel de Allende. ¿Cómo no se llevan el agua? ¿Cómo no tienen el agua de allá de San Miguel de Allende para que baje a León, Guanajuato?
Arcediano y El Zapotillo bien podrían ser los nombres de dos proyectos hermanos que han favorecido las ganancias y los negocios privados de unas cuantas empresas a costa del erario y la salud de la población. Ambos han servido para justificar lo que no ha sido más que un ofensivo despilfarro económico. Lo único que pudimos hacer, pues, protestar, gritar. Fuimos a hacer manifestaciones a Guadalajara, a México, fuimos a la Universidad Autónoma de México, fuimos a la Universidad de Guadalajara, fuimos, en fin, llegamos hasta las Naciones Unidas. Entonces, desde el 2014, la presa del Zapotillo está totalmente detenida y desde entonces se ha documentado graves violaciones a los derechos humanos de estos pueblos que serían directamente afectados, y también se ha documentado, digamos, la irregularidad en la que este megaproyecto se ha venido desarrollando y la corrupción. La corrupción en estos proyectos ha seguido, porque ahorita tenemos el proyecto El Purgatorio Arcediano. O sea que la CEA todavía piensa en, terminando el purgatorio, inundarlo y construir la presa en Arcediano, tener las dos presas. Cuando el conflicto todavía era joven y las primeras protestas comenzaron a surgir en el año 2007, el entonces director de la Comisión Estatal del Agua, César Coll Carabias, se encargó de echarle limón a la herida cuando declaró públicamente que el Zapotillo iba, costara lo que costara, y cayera quien cayera. Y aunque la mega obra finalmente se detuvo, la premisa de cueste lo que cueste sí que se cumplió. Pues hasta los estudios que se han realizado para analizar a detalle el proyecto y en algunos casos para avalarlo más bien, han sido exorbitantemente costosos, en un despliegue más de derroche multimillonario que tampoco ha ayudado a resolver las controversias, pero sí incrementó las arcas privadas de las empresas involucradas. En 2014, esta empresa Abengoa, que es la misma empresa que en la Guerra del Agua en Bolivia fue expulsada por querer amenazar y cobrar hasta el agua de lluvia, y todo el proceso de privatización que se dio en esta lucha, entró en quiebra en el año 2014. Desde entonces hasta la fecha, el Estado mexicano la ha querido rescatar y se han invertido fondos públicos por 706 millones de pesos. Dentro de estos 706 millones de pesos están los 604 millones de pesos del Fondo de Trabajadores de Pensiones del Estado. Ahorita hay un problema fuerte, porque Abengoa votó la concesión, así los mandó al diablo, a Conagua y a Semarnat, a Guanajuato y a Jalisco. Se burló de ellos. Y ahora los está demandando. Ahora cobra 5,000 millones de pesos por no hacer nada. Y está demandando al Estado mexicano, en un inicio en 2017, una demanda por 2,000 millones de pesos. Y actualmente esa demanda va en 5,000 millones de pesos. Aunque la construcción de la presa se detuvo desde el año 2014, la corrupción, sin embargo, no ha parado. Así lo asegura el presidente de la Fundación Cuenca Lerma Lago Chapala Santiago, Manuel Villagómez, quien presentó en 2017 el libro titulado Falacias en el proyecto de abasto de agua en Guadalajara, donde desarrolla los argumentos para demostrar que las autoridades jaliscienses han abordado la crisis de agua como un vehículo para el negocio en lugar de resolver la alarmante carencia para el consumo humano en la zona metropolitana. Pero no solamente el Colegio Jalisco, los organismos cúpula de aquí, como es el Centro Patronal de Jalisco, a favor de ese proyecto del Zapotillo, Coparmex a favor del proyecto de Jalisco, ¿no? Todas las cámaras, Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, a favor de ese proyecto. Yo tengo que desilusionar a las cámaras industriales de Jalisco, al Consejo Coordinador Empresarial de Jalisco, al Colegio de Ingenieros de Jalisco, de que esa obra, pues, en primer lugar, con todo respeto, que no sigan engañando a la gente de Jalisco,
estos organismos que hay agua en el Zapotillo para Guadalajara. No hay nada. Los habitantes de Temacapulín han denunciado a lo largo de 13 años de lucha toda clase de arbitrariedades que van desde hostigamiento y amenazas directas hasta la difamación y el engaño. Uno de estos atropellos lo recuerdan los activistas desde el 2011, cuando se apostaron para evitar que entraran las camionetas a la obra. Entonces, la respuesta de la Comisión Nacional de Agua fue enviar a la policía y emprender acciones legales contra el padre Gabriel Espinosa. Pero aunque se sienten engañados, nada detiene a estos pobladores cuyos reclamos han llegado hasta el Vaticano y la ONU. Se hizo aquí en el hotel Temaca, donde tomaron las firmas como, era una sesión informativa, pero tomaron las firmas como si fuera unas firmas de aceptación. Entonces, desde que sucedió eso, decidimos no seguir firmando cuando asistíamos a una cita o algo, porque tomaban las firmas en los de la CEA, el gobierno, los de Conagua que vinieron a visitar el pueblo. A partir de que se hicieron esas firmas, se hizo de que ya estábamos informados y aceptado de que era la presa, ¿no? Entonces siempre se nos ha jugado, como quien dice, el dedo en la boca. Manantiales de agua bastante fértiles, tierras buenas, casas, panteones, templos, aquí Temaca, lugar turístico, aguas termales medicinales, la basílica, un pueblo tranquilo, bonito, y que se les ocurre, es como agarrar un tesoro y aventarlo al mar. ¿A quién se le ocurre? ¿Dónde tienen la cabeza? En junio de 2017, el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, presentó los resultados de uno de los carísimos estudios que se han realizado. Este fue elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, que tuvo un costo de 90 millones de pesos. La conclusión era que la cortina de la presa El Zapotillo tenía que medir 105 metros, lo que implicaba la inundación de los poblados Temacapulín, Acacico y Palmarejo, esos mismos que el mandatario había prometido proteger cuando buscaba, claro, la gubernatura. Este proyecto se impuso por parte del gobierno de Jalisco, del gobierno de Guanajuato y del gobierno federal. Este megaproyecto, después de una larga lucha de las comunidades de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y también de productores de 14 municipios de los Altos de Jalisco que también afectarían a este proyecto, pues lograron que este proyecto se detuviera. Pues sí ha sido una aferración del gobierno y de las empresas que han estado sacando el dinero de este mega obra, que son obras que conducen más que al beneficio, a la muerte, ¿no? En mayo de 2014 se llevó a cabo la ceremonia formal en la que se avaló la creación del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco, conformado por un conjunto de especialistas de diversas disciplinas, universidades, organizaciones civiles y que tiene la facultad de formular opiniones, dictámenes, propuestas, recomendaciones jurídicas que se consideren vinculatorias además. Es decir, que deben ser tomadas en cuenta para que las autoridades tomen decisiones y conciban los proyectos como el del Zapotillo. Sin embargo, en la práctica de la realidad, las posturas del Observatorio Ciudadano han sido prácticamente echadas en saco roto. Nosotros siempre hemos pedido que además de ser escuchados y que se tenga en cuenta una perspectiva integral de la afectación del proyecto, que se tome en cuenta el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua. Claro, fue un observatorio ciudadano al que se le atribuyeron facultades vinculantes y que no se están tomando en cuenta. Entonces, esa vinculación ha sido nugatoria o ha sido omisa, ignorada por parte de las autoridades. Sí hay avances
Obviamente la concientización que se ha hecho, las acciones que vienen, sí nos permiten considerar que el balance es positivo, no en el grado que todos desearíamos. Entre los aspectos más sombríos que hoy padecemos todos los ciudadanos respecto a este grave conflicto es que la crisis de agua no solo continúa, sino que se agrava año con año. Urgen medidas técnicas y políticas públicas que, paradójicamente, requieren de grandes presupuestos. Con todo este dinero que hemos mencionado y que está documentado, ya se podrían haber encontrado otras alternativas de manejo de agua en la ciudad, como reparación de tuberías, como saneamiento integral del río Santiago, como atención a la salud pública y a los enfermos que están muriendo y enfermando todos los días por la grave contaminación del agua, sistemas de captación de agua de lluvia, pozos de absorción, otras alternativas que nos permitan tener agua limpia, agua para siempre. Solo hablan de beneficios, pero no están mencionando los perjuicios que están ahí, las afectaciones que son mucho mayores a la afectación por inundación directa, el impacto al medio ambiente que no está valorado, solo se ha partido de una manifestación de impacto ambiental muy deficiente. En una meseta árida ubicada a 5 kilómetros de la comunidad, se construyó el centro de población de Talicoyunque, a donde ya fueron trasladados los habitantes de la ranchería Palmarejo. El costo para llevar a esta zona los servicios públicos, que eran inexistentes, asciende a más de 11 millones de pesos. Los hallazgos hablan de un trauma psicosocial que tiene afectaciones a nivel individual, familiar y comunitario. En este sentido podemos detectar una afectación al tejido sociocomunitario que pues implica que la dinámica comunitaria se transforma porque la vida cotidiana, la vida normal que las y los pobladores de esta comunidad tenían se ve irrumpida a partir de la amenaza del despojo por el proyecto. Y también pues la parte del desgaste, del miedo, de la frustración, de la incertidumbre por ver afectado su proyecto de vida. ¿Por qué lo van a sacar a uno de aquí? Que vayan a hacerla donde de veras hay lugar y que no molestan a nadie, ni a los cultivos ni a nadie. Yo aquí he sido feliz toda mi vida porque aquí es mi hogar, donde he vivido, donde he criado a mis hijos. En ningún momento he pensado irme. Al contrario, me vine. De que ya había salido, me regresé. ¿A cuidar su pueblo? Así es. Estamos demasiado mortificados con tanto año que nos están hostigando. ¿Cómo nos van a sacar? Y ya en estas edades, ¿a dónde? El recuerdo que lo que es un precedente y un proyecto gemelo, la presa de Arcediano, se reaviva con cada semejanza. La inflación exacerbada de los presupuestos iniciales, la actitud de las autoridades que parece privilegiar el lucro antes que la salud, la incertidumbre de los habitantes afectados como los de Temacapulín, que ha tenido ya incluso consecuencias letales ante la angustia y la amenaza de ver desaparecer su pueblo, sus raíces, sus muertos, su cultura. Registros que se tienen ya desde el 2010, que se han empezado a hacer estos registros donde cuando la amenaza se acentúa, ¿no?, en la comunidad se aceleran los procesos de muerte, ¿no? Vinculados a la depresión, vinculados a las enfermedades que ya padecen las personas, pero que este desmotivamiento, que esta angustia, pues hace que su calidad de vida se vea afectada. Es una danza macabra de los millones, miles y miles de millones de pesos que se han ido en estudios, engaños, hostigamiento y una obra que hoy se ha quedado inconclusa, con la que nadie parece saber qué hacer. Mientras tanto, la zona metropolitana de Guadalajara continúa sin agua limpia. El acueducto no está construido. Abengoa sigue cobrando a pesar de haberse declarado en bancarrota. Y los únicos pues que se han beneficiado son apenas un puñado que hoy son más ricos a costa de una de las crisis más graves, junto con el descontrol de la delincuencia que ha enfrentado Jalisco en su historia reciente. Si la presa se llega a realizar al proyecto que puso Emilio González Márquez, Temaca se inunda. Pero nuestra confianza con López Obrador es muy grande, porque no creemos que imite a Aristóteles, que se raje. Que solo de un modo que me sacaran arrastrando a fuerza, sí. Pero que el agua le va a llegar, le dijo sí. Pero les voy a decir que todavía me ven de esta edad,
Dije, pero como el agua viene de abajo para arriba, no me da miedo, le digo, porque todavía veo el chorro de agua que va, y como quiera le hago la lucha así, a subirme al cerro, aunque sea arrastrándome a gatas, como quiera que sea, pero yo me subo al cerro. A los habitantes de Temacapulín los sostiene una fe inquebrantable. Y también, hay que decirlo, el apoyo de cientos de organizaciones civiles y de ciudadanos de otros países. Ellos siguen en pie de lucha después de 13 años de estira y afloja. Ellos saben que la ley al final se impondrá. Y esto es algo para tomarlo en cuenta.